En la siguiente clase hablaremos sobre insuficiencia respiratoria nasal. La insuficiencia respiratoria nasal u obstrucción nasal se define como la sensación subjetiva de flujo respiratorio insuficiente a través de la cavidad nasal. En ocasiones esto genera incapacidad del paciente de lograr un volumen de aire en el tracto respiratorio superior suficiente para mantener una respiración adecuada. Puede ser uni o bilateral. En un tercio de la población se presenta una obstrucción nasal, siendo uno de los síntomas más frecuentes en atención primaria y en las consultas otorrinolaringológicas, con un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes, que también constituye el síntoma más frecuente de enfermedades como rinitis alérgica o rinosinusitis crónica, ambas con un gran impacto negativo sobre la productividad laboral y con elevados costos indirectos o directos. Se considera un síntoma de etiología multifactorial y puede estar ocasionada por alteraciones anatómicas, fisiológicas o ser de una etiología combinada. Entre las causas podemos encontrar deformidades anatómicas que pueden ser congénitas o adquiridas, hiperplasia difusa de la mucosa, por ejemplo en el caso de la rinosinusitis aguda, rinosinusitis crónica o rinitis medicamentosa, lesiones ocupantes del espacio de las fosas nasales y senos paranasales, hipertrofia de estructuras o lesiones nasofaringeas y cuerpos extraños intranasales o faringeos. La insuficiencia ventilatoria nasal puede estar relacionado al síndrome obstructivo del meato medio. Dicho síndrome se presenta con un cuadro de cefalea como una sensación vaga de presión o inclusive dolor a nivel de la pirámide ósea. También puede estar relacionada a cuadros de sinusitis y alteraciones del olfato. Dichas causas pueden ser un desvío de tabique, un cornete medio bulloso con una concha bullosa o torsión lateral del tejido esponjoso. También alteraciones de la boya etmoidal, ya sea un aumento de tamaño o una localización ventral. O alteraciones de la mucosa nasal, como un edema o una degeneración polipoide. La fisiopatología está explicada por la disminución del caudal inspiratorio. La disminución del caudal ocasiona al paciente la necesidad de incrementar su gradiente de presión negativa para vencer las resistencias nasales. Esto implica cierto esfuerzo, lo cual motiva la consulta. El caudal es el valor que nos orienta a la valoración de la permeabilidad de las fosas nasales y su equilibrio entre ambas fosas nasales. La valoración cuantitativa del caudal tiene ciertas limitaciones en su correlación con los síntomas del paciente, pues existen factores que pueden interferir en el resultado de su medición. Otra de las causas que explica la fisiopatología es la estimulación sensitiva de la cavidad nasal. El flujo inspiratorio provoca una fricción en las paredes de la cavidad nasal que se traduce como una presión en la misma. Hipotéticamente, la presión producida por el flujo puede activar receptores de presión y temperatura de la cavidad nasal. Estos están implicados en el reconocimiento del síntoma por parte del paciente. Estudios recientes han planteado la intrigante posibilidad de que el cambio de temperatura de la mucosa puede ser el principal factor determinante en la percepción de cambios de la permeabilidad nasal. Estas investigaciones han mostrado correlaciones entre temperaturas intranasales más bajas y una mejor percepción subjetiva de la permeabilidad nasal, ya sea por medidas físicas o computacionales de temperatura o simulaciones de flujo de aire de dinámica de fluidos, principalmente en sujetos sanos. La insuficiencia respiratoria nasal puede ser un reto diagnóstico,
ya que la severidad del síntoma es a menudo subjetiva y no necesariamente se correlaciona con las pruebas objetivas. La evaluación sistemática de todos los factores que contribuyen en su etiología es esencial para un diagnóstico correcto. El tratamiento dirigido. El examen físico es crucial en el diagnóstico diferencial y permite orientar los pasos a seguir por el clínico. Además de conocer la etiología de la insuficiencia respiratoria nasal y poder distinguir el tratamiento, es importante cuantificar la intensidad del síntoma y la repercusión sobre la calidad de vida del paciente. Es importante definir si la insuficiencia respiratoria nasal corresponde a síntomas uni o bilaterales. Si son síntomas unilaterales, debemos fijarnos si está acompañado de epistaxis severa o epistaxis recurrente y síntomas constitucionales como pérdida de peso o fiebre. En estos casos, debemos solicitar estudios de imagen y hacer énfasis en la endoscopía diagnóstica para descartar lesiones de masas nasales, masas tumorales. En la historia debemos fijarnos en las características, si es de instalación aguda o posterior a un trauma, o si es persistente. De acuerdo al caso, puede ser de origen iatrogénico, debido a una fractura nasal o desviación septal, un hematoma o un absceso de tabique. En caso de síntomas persistentes, puede deberse a un desvío septal congénito o a una hipertrofia de cornetes inferiores. Existen también factores agravantes que pueden estar relacionados, como la respiración profunda nasal o el ejercicio. En este caso puede existir una obstrucción anatómica, como el colapso de una válvula nasal. También existen factores aliviantes, que pueden estar relacionados a una obstrucción anatómica como un colapso de la válvula nasal, en el cual la maniobra de Kotel puede aliviar dichos síntomas obstructivos. En otros casos, ciertos factores agravantes pueden relacionarse a la rinitis alérgica, con el caso de la exposición a ciertos productos que se encuentran en el ambiente ocupacional, y también existen otros síntomas asociados que debemos tener en cuenta, como el prurito nasal, estornudos, rinorrea y también la fiebre, rinorrea mucopurulenta y ajax que pueden estar relacionados a una rinocetis aguda o crónica o infecciones del tracto respiratorio superior. La exploración bajo condiciones de vasoconstricción nasal permite visualizar más precisamente la anatomía de las fosas nasales, aunque desestima la fase del ciclo nasal del paciente. Se realiza mediante aplicación tópica de vasoconstrictores nasales o en condiciones de esfuerzo con aparatos ciclostáticos. No es útil de forma aislada para valorar la permeabilidad nasal, aunque puede tener aplicaciones en la toma de decisiones. Por otra parte, se pueden emplear pruebas funcionales que permiten al otorrinolaringólogo cuantificar de manera objetiva la insuficiencia respiratoria nasal. La presencia de estas herramientas supone un avance diagnóstico, sirviendo de argumento para decisiones del rinólogo en la consulta. Además, pueden ser realizadas por personal no médico cualificado y formado, así como con el propio paciente en algunas ocasiones. Las principales pruebas funcionales se resumen a continuación. Entre ellas están el pico de flujo nasal inspiratorio, la rinomanometría acústica y la rinomanometría. El pico de flujo nasal inspiratorio es un dispositivo con una escala de medida de flujo nasal y una mascarilla. En esta se mide el flujo respiratorio en litros por minuto durante la expiración máxima. Requiere de la cooperación del paciente y utiliza valores referenciados que son útiles para el diagnóstico y evaluación del tratamiento. Cuenta con ciertas ventajas, como la portabilidad, es útil para la monitorización domiciliaria del tratamiento, y ciertas limitaciones, como el colapso del cartílago alar, no es útil cuando la nariz está totalmente bloqueada, y al igual que la rinomanometría acústica, y la rinomanometría es una prueba invasiva, cuyos resultados dependen de la habilidad del examinador y la experiencia. Tampoco aporta suficiente información sobre las características de la cavidad.
La manometría acústica utiliza ultrasonidos. La unidad medida es el área de sección transversal de la fosa nasal y el volumen de la cavidad nasal. Requiere una mínima cooperación del paciente, por lo cual se destaca ante las otras dos pruebas. Utiliza valores referenciados, es útil para diagnóstico y evaluación del tratamiento. Su ventaja es que es el más utilizado en niños y está estandarizado para el uso del diagnóstico. Tiene ciertas limitaciones como el costo relativamente alto del equipamiento y, al igual que las otras pruebas, la invasividad del estudio y que depende del examinador. La rinomanometría utiliza transductores que miden el flujo nasal y la diferencia de presión intranasal. Su unidad de medida es la resistencia nasal y la conductancia. Depende de la cooperación del paciente, utiliza valores referenciados y es útil para el diagnóstico y evaluación del tratamiento. Su ventaja, aunque el gol estándar para la medida de flujo respiratorio no nasal. Y entre las limitaciones, no es útil para perforaciones septales, el costo es relativamente alto en el equipo y, al igual que las anteriores, como ya mencionamos, es una prueba invasiva que depende de la habilidad del evaluador. La insuficiencia respiratoria nasal puede ser estudiada mediante técnicas de imagen. La prueba más empleada es la tomografía axial computarizada, lo cual permite valorar con gran detalle la anatomía de la fosa nasal y los senos paranasales, mientras que la resonancia magnética se emplea en ocasiones para valorar mejor los tejidos blandos y la extensión de determinadas lesiones nasales, así como mejorar el diagnóstico radiológico. Las reconstrucciones multiplanares a partir de una imágenes DICOM y la navegación endoscópica virtual amplían aún más las posibilidades de esta prueba. A pesar de su uso extendido en el manejo de la insuficiencia respiratoria nasal, estas pruebas de imagen no son restables para evaluar alteraciones anatómicas de la nariz, como desvíos septales o septopiramidales, por lo que no son por lo general necesarios ni recomendables en el diagnóstico de evaluación prequirúrgica. En la tomografía computarizada podemos observar en la imagen A causas de obstrucción nasal como el desvío septal en el corte axial y en la imagen B un colapso valvular en el corte coronal. En la imagen C podemos observar una hipertrofia de corneta inferiores en corte sagital. En la imagen D una rhinosinusitis crónica con pólipos nasales. Se observa un velamiento del seno maxilar y un velamiento casi total de la fosa nasal del lado izquierdo. En la imagen E podemos observar un tumor intranasal. Se observa una mala distribución de las densidades en la fosa nasal derecha, sin ocupación del seno maxilar, con ocupación del seno etmoidal. Y en la imagen F una fractura de huesos propios nasales. Se observa un desvío septal y una solución de continuidad de los huesos propios y del cornete inferior. Viendo la insuficiencia respiratoria nasal es el síntoma nasosinusal más frecuente en las consultas otorrinolaringológicas y está presente en numerosas enfermedades. La exploración clínica y la endoscopia nasal constituyen los pilares fundamentales para realizar el diagnóstico diferencial. La tomografía axial computarizada es poco rentable en obstrucciones nasales de origen anatómico y no es tampoco imprescindible para un tratamiento inicial, inclusive en ciertos casos que requieran una intervención quirúrgica. La rinomanometría constituye el gold estándar para medir el flujo respiratorio nasal y, cuando se realiza antes y después de vasoconstricción nasal, permite valorar la contribución de la anatomía nasal y la hipertrofia mucosa en la obstrucción nasal.